Bueno, pues ya sabes que a mí el tema de personas con discapacidad me gusta y entonces también los que ven este programa pues ya se sensibilizaron. Entonces Ana Cuevas te pregunta, ¿cómo planea su partido derribar barreras y construir puentes para ciudadanos con discapacidad? Yo creo que la clave es la visibilización. La visibilización desde el lenguaje, decirle a las cosas por su nombre, personas con discapacidad y no todos estos Sí, nombres claro, personas equivocados. superhéroes, sí. Visibilizar, entender cuál es su circunstancia y hacer un mundo, un México que sea verdaderamente amigable a cualquier persona que tenga una discapacidad. Ok. Nelly Ama te pregunta, bueno, que si te lanzarías como candidato a la presidencia, ya lo contestaste, ¿a quién apoyarías? Que si sigues siendo alfil de Gustavo Madero. Nunca ¿Cómo lo he ves? sido. Nunca lo Me fuiste. acuerdo que en algunas entrevistas yo lo decía con claridad, soy una persona que ama profundamente a la libertad. Por supuesto que tengo buenas relaciones con distintos políticos, como la tengo con Gustavo, ¿A la fecha? pero nunca, ¿Sí? sí, sí, tenemos buen diálogo, pero nunca he sido subordinado de nadie en ¿Y esos lo vas a términos. apoyar ahora para que llegue a diputado? Es un asunto que habrá que discutir en la bancada. Ok. Pero depende de ti, No, es un asunto que tenemos que discutir en la bancada, en el grupo ¿sí? parlamentario. Pero no lo decide el presidente No, el nacional del PAN. presidente decide quién es el coordinador. Ah, el Esa es coordinador. facultad del Ok, presidente. ok. Esto es algo que decide la propia Cámara Mm, por el voto de 2/3 partes. así es cierto. Bueno, SSM Whitman, que no es un nombre falso, pero bueno, dice, ¿cuántos moches dio, recibió y los montos? ¿Tendrá el valor de responder? Cero, Claro. absolutamente cero. Ok. Soy una persona honesta y me conduzco con transparencia. Víctor M. López te pregunta, ¿la promoción del PAN con tu figura, en serio, no tiene fines de autopromoción como Morena? En todo el Morena. mundo democrático, civilizado, el vocero de un partido es su presidente y hay distintas plataformas para poderse comunicar con la gente. Una de ellas son los spots de televisión que, por cierto, no pagamos los partidos. Por disposición constitucional se nos asignan. Soy enemigo de contratar actores, como le hace el Partido Verde, para que sea un actor de televisión el que dé los mensajes del partido, y tampoco creo que deban ser mensajes impersonales. Creo que hay que dar la cara, y si soy el dirigente nacional, pues estoy obligado a dar la cara por las posiciones del partido. Creo que es lo normal. Y te funcionó bien también. Además, dio un buen resultado en esta elección, que por cierto fue la más exitosa en la historia del PAN por cuanto ve elecciones locales. Fíjate, nunca habíamos ganado más de 3 gubernaturas en una sola jornada y ahora ganamos 7. Ni siquiera en los 12 años que fuimos gobierno, gobernamos más de 8 estados de manera simultánea. Ahora vamos a gobernar 11, 40 millones, como tú lo decías. Las estrategias pues se juzgan por sus resultados y creo que el resultado fue exitoso. Que el 4 de junio leí en una columna de Ivonne Melgar, ¿tú no estabas tan seguro del resultado? A ¿Es ver, verdad? hay que ser honestos. Nadie sabíamos que esto iba a suceder. Si las encuestas hubieran pronosticado, el PRI iba a ganar la mayoría de los estados. Claro que estábamos optimistas, sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo, que habíamos salido unidos, pero no teníamos ninguna certeza del resultado. Claro. A ver, Juana Espinosa, Yes México, ¿cuál es el mayor defecto del PAN en el ejercicio de gobierno? No, yo creo que más que un defecto en particular, lo que los ciudadanos esperan son resultados y absoluta congruencia, que coincida lo que decimos con lo que en los hechos hacemos. Yo creo que se lograron muchas cosas importantes ¿Y cuando qué no? estuvimos en el gobierno. Calderón No, siempre dijo la comunicación, la comunicación, la no, comunicación, ¿sí? yo creo que muchas cosas. Yo creo que Bueno, dime dos. tema de derechos humanos es un pendiente importante. Inclusión de personas con discapacidad, creo que no hicimos todo lo que pudimos haber hecho en esa materia. Crecimiento económico, la gente está esperando más. La gente vive una realidad muy difícil, a la gente no le alcanza, llegan con mucho trabajo a la quincena. Se hizo un enorme esfuerzo en materia de seguridad, pero hay todavía un pendiente importantísimo con los ciudadanos. No, yo creo que hay que ser autocríticos y reconocer que si bien se puso enorme empeño, podemos hacer las cosas mucho mejor. Bueno, te tengo que hacer la pregunta porque llegaron muchas preguntas al respecto sobre Margarita Zavala, Está ¿no? bien. Como Sara Cortés, que si la ves como candidata, o Carlos Fabián Ayuso, que te pregunta que si los sondeos no te favorecen, ¿le vas a dejar el camino libre o la vas a retar a una interna? A ver, te diría dos cosas muy simples. La primera es, le tengo aprecio y reconocimiento. A Margarita es un activo muy importante que tenemos en el partido, pero la segunda, no estamos en este momento eligiendo candidatos para 2018. De hecho, la ley lo prohíbe.
El 226 de la ley dice cuándo podemos los partidos elegir candidatos. Sí, ahorita si en tú este dices te momento multan elegimos, y me multan. nos multan, Nos y multan. no solo eso, sino que se llama acto anticipado de campaña, acto anticipado de precampaña, y nos pueden inclusive inhabilitar a esa persona para ser candidata o candidato. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con unidad, construir condiciones, sacar un buen resultado en 2017 y ya resolveremos. Eso sí, no nos vamos a dividir en el PAN. Vamos a encontrar la manera, de manera democrática, de manera civilizada, de resolver quiénes van a ser nuestros candidatos en 2018. Perfecto. Miguel Torres te pregunta, ¿no es prematuro hablar de recuperar la presidencia sin antes ver los resultados de sus gobernadores? Más bien, coincido con él en que es una precondición. Si nosotros damos resultados, cumplimos, estamos a la altura de las expectativas de la gente en estos 11 estados que vamos a gobernar, llegaremos a una condición inmejorable para en 2018 ganar la presidencia de México. Lo que la gente quiere son hechos, hechos de gobierno y no solamente palabras. Perfecto. Marc, 2, ok. No puedo escucharlos, pero quisiera saber si Ricardo Anaya de Acción Nacional apoya el todo contra gobernadores corruptos. Absolutamente sí. Aunque sean del PAN. Y el buen juez por su casa empieza. Déjame decírtelo con esta claridad. ¿Por qué queremos un fiscal con las características que te dije durante la entrevista? ¿Por qué no debe ser alguien afín al PAN? Porque nos tiene que revisar a todos. Si el que comete un acto de corrupción es emanado del PAN, adelante que se le procese. Lo único que pedimos es que ocurra lo mismo con los corruptos del PRI. Lo que México necesita es que se haga justicia. No se trata de que haya venganza. Lo que se necesita es que se haga justicia, que el corrupto mismo dice devuelva lo López que se Obrador, robó. ¿eh? Bueno, pero hay Fíjate. que hacerlo en la realidad. Eso dice, pero no apoyó la 3 de 3. Ese es el problema con Andrés Manuel. Que ya la va a Su presentar. discurso es muy correcto. Otra vez, eso dijo en un instante, después de meses de estar descalificando el ejercicio, lo llaman sus asesores, le dicen, oye, el pasado 5 de junio Morena no ganó una sola gubernatura, el PAN ganó 7, necesitamos ajustar el discurso. En el fondo no cree en estas cosas, porque él cree que las cosas se resuelven con buena voluntad, en esta lógica mesiánica. No cree que sean las instituciones, los procedimientos los que pueden corregir. En resumen te diría, hay que pasar del dicho al hecho. Nombremos un fiscal con el voto de todos, que sea verdaderamente autónomo, absolutamente independiente del presidente de la República y que haga justicia parejo. ¿Tú ya presentaste tu 3 de 3? Sí, claro, Ya. es que esa es la diferencia. Nosotros hacemos, él dice. Y bueno, finalmente Roberto Velázquez te pregunta, ¿se han dado cuenta del error de la guerra contra el narco o quieren más muertes, injusticias y dolor? No, lo que es un hecho es que el tema de derechos humanos tiene que venir acompañado con la misma jerarquía, con recuperar la paz y la tranquilidad en un país, primero, y segundo, hay que agradecerle al ejército mexicano, a la Marina, el esfuerzo enorme que están haciendo y reconocer también el enorme riesgo que ellos corren, Katia. Porque un soldado no está entrenado para estar patrullando las calles. Ellos están entrenados para otra cosa muy distinta. Los exponemos cuando les pedimos que realicen este tipo de tareas. Esto se justifica cuando es urgente, cuando las policías locales están completamente corrompidas. Lo que no puede pasar es que sea de manera permanente Sí, y Ricardo. que no haya una salida. Yo te entiendo y estoy de acuerdo, pero llevo 20 años escuchando que hay que capacitar a los policías. En 20 años no lo hemos podido hacer. Pues lo tenemos que hacer. Por eso te digo que hay que tener autocrítica y no podemos decir que lo que se ha hecho en el pasado ha estado todo bien. Ahí está uno de los grandes pendientes, pero también hay que decirlo, detrás de los problemas de seguridad también hay problemas gravísimos de corrupción. Si resolvemos el problema de la corrupción, vamos a dar mucho mejores resultados en materia de seguridad. Bueno, gracias Ricardo. Corre, Gracias a anda, ti. ve. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias Katia.